El teléfono vibró en la mesa de mi escritorio a medianoche. Y al ver el nombre de mi jefa, Elena, en la pantalla, mi corazón se aceleró como si supiera que algo irrevocable estaba a punto de suceder. Ana, necesito tu ayuda urgente. No se lo digas a nadie, decía el mensaje, seguido de una dirección en las afueras de Madrid que no reconocía. Lo que empezó como una simple petición de auxilio se convirtió en el detonante que desenterró su secreto más profundo, obligándome a confrontar no solo su doble vida, sino la mía propia en un torbellino de emociones prohibidas. Me subí al coche sin pensarlo dos veces. El tráfico nocturno de la capital española apenas un borrón en mi mente. Elena era la directora ejecutiva de nuestra empresa de marketing. Una mujer de 35 años impecable. Siempre con su traje sastre y una sonrisa profesional que ocultaba cualquier grieta. Yo, Ana, de 28 años. Era su asistente personal desde hacía 2 años. Y aunque admiraba su determinación, nunca imaginé que detrás de esa fachada de esposa perfecta y madre devota yacía un abismo de dudas. Llegué a la dirección, una casa antigua en un barrio residencial tranquilo, con luces apagadas excepto en una ventana del segundo piso. Toqué el timbre, y Elena abrió la puerta con el rostro pálido, el maquillaje corrido por lágrimas recientes. «Pasa. Rápido», susurró, cerrando detrás de mí como si temiera que el mundo entero nos estuviera espiando. Dentro. El salón estaba en desorden, papeles esparcidos. Una botella de vino a medio beber sobre la mesa. Elena se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Mi marido lo sabe todo. O al menos cree que lo sabe, dijo con voz temblorosa. Pregunté qué pasaba. Y ella me miró con esos ojos verdes que siempre me habían parecido impenetrables. Contó que había encontrado mensajes en su teléfono. No de un amante masculino, sino de una mujer con la que había tenido un breve encuentro años atrás, antes de casarse. Fue un error, Ana. Solo un momento de debilidad en la universidad. Pero ahora, con los niños, mi familia es todo para mí. Su voz se quebró. Y en ese instante vi la fractura. No era solo miedo al escándalo, sino terror a admitir quién era realmente. Yo, que había salido del armario a los 20 años y enfrentado el rechazo de mis propios padres conservadores en Sevilla. Sentí una punzada de empatía mezclada con algo más profundo. Algo que no quería nombrar. Elena siguió hablando, explicando cómo su marido, un abogado tradicional de una familia católica arraigada, había amenazado con el divorcio y la custodia de los niños si no arreglaba su vida. Necesito que me ayudes a borrar todo rastro. Eres buena con la tecnología, ¿verdad? Por favor. Ana. Asentí, aunque mi estómago se revolvió. ¿Por qué yo? ¿Por qué no un profesional? Pero en sus ojos vi la respuesta. Confiaba en mí porque sabía de mi orientación. Porque en la oficina había visto cómo manejaba mi vida abiertamente lesbiana sin dramas. Me senté a su lado y empecé a revisar su teléfono, eliminando correos antiguos y cuentas ocultas. Mientras lo hacía, Elena se acercó más, su mano rozando la mía accidentalmente. O eso pensé. Gracias, murmuró. Y por un segundo, el aire se cargó de una tensión que ninguna de las dos reconoció.
Aquella noche se extendió en confesiones. Elena habló de su infancia en Barcelona. De cómo sus padres la habían educado en valores estrictos. Donde el amor solo era aceptable en el marco del matrimonio heterosexual. Siempre supe que algo no encajaba. Pero lo ignoré. Me casé con Javier porque era lo esperado. ¿Y los niños? Ellos son mi luz. Pero mientras hablaba, sus palabras revelaban grietas, momentos en la universidad donde se sentía atraída por amigas. Besos robados que atribuía al alcohol. Yo escuchaba. Compartiendo mis propias batallas, el rechazo familiar. La soledad en una sociedad española que, aunque progresista en leyes, aún cargaba con prejuicios en los círculos conservadores. No es fácil, Elena. Pero negarlo te destruye por dentro. Ella negó con la cabeza, insistiendo en que era solo una fase pasada. Sin embargo, al despedirme al amanecer, su abrazo duró más de lo necesario. Y en ese contacto, sentí el inicio de un conflicto que nos arrastraría a ambas. De camino a casa, mi mente bullía. ¿Por qué me había elegido a mí? ¿Era solo por mi discreción? ¿O había algo más? En el trabajo al día siguiente, Elena actuó como si nada hubiera pasado. Pero sus miradas eran diferentes. Más intensas. Empecé a notar detalles, como evitaba hablar de su marido en las reuniones. Como sus sonrisas hacia mí eran más cálidas. Y yo, que había jurado no involucrarme con mujeres casadas. Sentí una atracción creciente. Esa semana, las tensiones escalaron cuando Javier apareció en la oficina. Furioso. Exigiendo hablar con ella. Escuché gritos desde su despacho, acusaciones de infidelidad. Amenazas de exponerla ante la familia. Elena salió pálida. Y me pidió que la acompañara a un café. Allí, entre sorbos de cortado, admitió, no sé si puedo seguir así. Pero, ¿qué opción tengo? Perder a mis hijos sería peor que la muerte. Mi respuesta fue impulsiva, tienes que ser honesta contigo misma. Elena. Vivir una mentira te está matando. Ella me miró. Y por primera vez, vi deseo en sus ojos. No solo gratitud. Ese fue el momento en que supe que esto no era solo ayuda, era el comienzo de una conexión prohibida que pondría en jaque todo lo que valorábamos. Pero el precio ya se vislumbraba, para Elena. El riesgo de perder su familia, para mí. El de involucrarme en un drama que podría romperme el corazón. Y así, sin darnos cuenta, nos adentramos en un laberinto de emociones donde cada decisión traería consecuencias inevitables. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones secretas. Elena me llamaba a horas intempestivas. No solo por ayuda técnica, sino para desahogarse. En un parque de Madrid, bajo el sol primaveral, confesó más detalles de su pasado, una relación fugaz con una compañera de piso en la universidad. Terminada abruptamente por miedo al que dirán. Mis padres me habrían desheredado. En Cataluña, la tradición pesa más que la libertad. Yo compartía mis experiencias. Como había dejado Sevilla para vivir abiertamente en la capital, donde la comunidad LGTB era más visible. Pero cada conversación nos acercaba más. Y las barreras se difuminaban. Una tarde, en su coche aparcado en un garaje subterráneo, su mano se posó en mi rodilla mientras hablaba de su soledad en el matrimonio. Javier es un buen hombre.
Pero no me entiende. Nunca lo ha hecho. Retiré la mano con gentileza, recordándole su anillo de casada. No podemos. Elena. Esto solo complicaría las cosas. Pero la tensión crecía. En la oficina. Los rumores empezaron, colegas notaban nuestras reuniones prolongadas. Y Javier llamó un día, interrogándome sobre el horario de Elena. Mentí por ella, diciendo que estaba en una reunión externa. Pero el peso de la mentira me carcomía. Elena, por su parte, luchaba internamente, asistía a misa los domingos con su familia, rezando por fortaleza, mientras por las noches me enviaba mensajes ambiguos. Eres la única que me hace sentir viva. Escribió una vez. Respondí con cautela. Pero mi corazón latía fuerte. Sabía que estaba cruzando una línea, como lesbiana declarada. Había prometido no ser la otra en ninguna relación. Sin embargo, la vulnerabilidad de Elena me atraía como un imán. El conflicto estalló en una cena de empresa. Elena llegó con Javier, presentándolo como el esposo perfecto. Pero sus ojos buscaban los míos constantemente. Después de unos vinos, me apartó en un pasillo. No aguanto más esta farsa. Intenté calmarla, pero ella se acercó demasiado. Y por un instante, nuestros labios casi se rozaron. Javier nos vio. Y aunque no pasó nada, su expresión se endureció. Al día siguiente, Elena me contó que habían discutido toda la noche. Él la acusaba de infidelidad emocional, exigiendo que me despidiera. No lo haré. Ana. Eres esencial para mí. Para la empresa. Pero sus palabras implicaban más. Decidí confrontarla en mi apartamento. La invité a hablar claro. Elena. ¿Qué quieres realmente? ¿Seguir mintiendo o enfrentar la verdad? Ella lloró, admitiendo que se sentía atraída por mí. Pero el miedo la paralizaba. Mis hijos. Ana. Son pequeños. Inocentes. ¿Qué les diría la sociedad? En España, el matrimonio gay es legal. Pero en mi círculo, es un pecado. Esa confesión abrió la puerta a más intimidad emocional. Pasamos horas hablando de nuestras vidas, yo. De mi ruptura con una ex por diferencias culturales, ella. De cómo su matrimonio era más una sociedad que pasión. Pero cada paso adelante traía retrocesos. Elena cancelaba citas por culpa. Y una vez, después de una llamada de su madre recordándole las obligaciones familiares, me dijo, esto tiene que parar. No puedo traicionar a mi familia. Dolida, accedí. Pero el vacío me consumía. En el trabajo, la distancia era palpable. Y mis colegas notaban mi distracción. Entonces, el golpe, Javier presentó papeles de divorcio, citando diferencias irreconciliables. Pero en privado, le dijo a Elena que sabía de nosotras. Si no terminas esto, contaré todo a tus padres y a los niños. Elena, aterrorizada, me pidió tiempo. Necesito pensar. Ana. Por favor. No me presiones. Pero la presión venía de todos lados. Mi propia familia.
Al enterarse vagamente por un primo. Me llamó desde Sevilla, no te metas en líos con mujeres casadas. Eso solo trae vergüenza. Ignoré el consejo. Pero el conflicto interno crecía. Elena. Meanwhile. Buscaba terapia en secreto. Un psicólogo en Madrid que la ayudara a clarificar sus sentimientos. En una sesión que me describió, admitió su orientación reprimida. Pero el terapeuta le advirtió de los riesgos sociales, en una sociedad aún influida por el catolicismo. Salir del armario podía costar carreras y relaciones. Quiero ser libre. Ana. Pero el precio es alto. Decidimos vernos en un retiro rural en las afueras. Un fin de semana para reflexionar. Allí. En una casa de campo. Las confesiones se volvieron más profundas. Elena habló de su boda. Como había ignorado las dudas por complacer a todos. Yo compartí mi viaje de aceptación. Animándola a elegir la autenticidad. Pero al atardecer. Cuando nos sentamos en el porche. Su mano tomó la mía intencionalmente. Tal vez esto sea lo que siempre he querido. No la detuve. Y en ese gesto. Sellamos una conexión que sabíamos sería destructiva. El regreso a Madrid trajo realidad. Javier había contratado un detective. Y fotos de nosotras en el retiro llegaron a Elena. Esto es traición. Elena. Elegiste a esa mujer sobre tu familia. Ella negó todo. Pero el daño estaba hecho. Me llamó llorando, tengo que elegir. Ana. O tú o ellos. Mi respuesta fue honesta, elige por ti misma. No por miedo. Pero en su voz. Oí la duda. Y supe que el conflicto apenas comenzaba. La elección de Elena no fue inmediata, en cambio. Se sumergió en un caos de decisiones erráticas. Un día me juraba amor eterno en mensajes cifrados. Al siguiente cancelaba todo por remordimiento. Yo. Atrapada en el medio. Empecé a cuestionar mi propio juicio, ¿era amor o solo la emoción de lo prohibido? En la oficina. La tensión era asfixiante, colegas susurraban sobre favoritismos. Y mi rendimiento bajaba. Elena. Para disimular. Me asignaba tareas extras. Pero en privado. Sus miradas eran de anhelo. El punto de quiebre llegó en una fiesta familiar, su hermana. Al notar su distracción. La confrontó. Elena. ¿Qué pasa? Javier dice que estás distante. Ella mintió. Pero el secreto pesaba. Esa noche. Me visitó en mi piso, no puedo más con las mentiras. Quiero estar contigo. Nos abrazamos. Y por primera vez. Admitimos los sentimientos mutuos. Aunque sin cruzar límites físicos. Pero, ¿y tu familia? Pregunté. Lucharé por la custodia compartida. Mis hijos me entenderán algún día. Sin embargo, la realidad golpeó duro. Javier. Al enterarse de sus intenciones de divorcio. Involucró a los suegros. En una cena familiar en Barcelona. La confrontaron, esto es contra Dios y la naturaleza. Piensa en los niños. Elena regresó destrozada. Cuestionando todo. Tal vez tengan razón. Ana. ¿Soy egoísta por querer esto? Intenté razonar,
El amor no es egoísmo, negarlo es lo que duele. Pero sus dudas crecían. Y empezó a evitarme. Meanwhile, yo enfrentaba mi propio rechazo. Amigos de la comunidad LGTB me advertían, no seas la destructora de hogares. Eso daña nuestra imagen. Sentí la presión social. Como incluso en círculos progresistas. Las relaciones con casados eran tabú. El drama escaló cuando Elena decidió confesar a Javier. En su casa. Con los niños durmiendo arriba. Le dijo la verdad, soy lesbiana. Javier. Lo he sido siempre. Él reaccionó con ira, esto es por esa asistente tuya. ¿La despides o te arruino? Elena se mantuvo firme. Pero al día siguiente. Javier filtró rumores en la empresa. El CEO me llamó, Ana. Hay acusaciones de conducta inapropiada. Necesitamos investigar. Negué todo. Pero el estrés me consumía. Elena. Para protegerme. Me transfirió a otro departamento. Pero eso solo avivó los chismes. Es por celos. Decían algunos. En privado. Elena me suplicó perdón, estoy luchando. Ana. Pero cada paso cuesta. Entonces. La traición, bajo presión familiar. Elena asistió a una terapia de conversión, recomendada por su iglesia. Me lo ocultó al principio. Pero lo descubrí por un mensaje accidental. Confrontándola. Grité, eso es tortura. Elena. ¿Cómo puedes someterte a eso? Ella lloró, solo quiero paz. Tal vez pueda cambiar. Dolida. Me alejé. Sintiendo la puñalada de la traición. ¿Cómo alguien que amaba podía negar su esencia? Pasé días sola. Reflexionando sobre el precio, mi carrera en riesgo. Mi corazón roto. Pero Elena volvió. Arrepentida, lo dejé después de una sesión. Es cruel e inútil. Nos reconciliamos. Pero la confianza estaba herida. El clímax familiar llegó en Navidad. Elena invitó a sus padres a Madrid. Planeando confesar. En la cena. Con villancicos de fondo. Soltó, mamá. Papá. Soy gay. Y estoy enamorada de una mujer. El silencio fue ensordecedor. Su madre lloró, has destruido nuestra familia. Su padre la desheredó verbalmente, no eres bienvenida aquí. Elena salió corriendo. Y yo la encontré en un banco nevado. Lo perdí todo. Ana. ¿Valió la pena? La abracé, sí. Porque ahora eres libre. Pero el daño era profundo, sus hijos. Confundidos. Preguntaban por qué papá estaba enfadado. Javier luchaba por la custodia total. Alegando inestabilidad emocional. Elena. Devastada. Cuestionaba su decisión, tal vez debí quedarme en la mentira. Yo. Meanwhile. Enfrentaba mi propia familia, una llamada de mi madre, vuelve a Sevilla. No te metas en escándalos. Rechacé. Afirmando mi camino. Pero el costo era alto, perdí amigos. Y en el trabajo. El ambiente era hostil. Elena y yo nos apoyábamos. Pero cada día traía nuevas batallas. Con el divorcio en marcha. Elena se mudó a un apartamento temporal en Madrid. Lejos de la casa familiar.
Los niños la visitaban fines de semana. Pero las preguntas inocentes dolían: ¿por qué no vives con papá? Ella explicaba con cuidado: a veces. Los adultos necesitan espacio para ser felices. Pero internamente, el conflicto la carcomía. ¿Era una madre egoísta? Yo la apoyaba, pasando noches con ella, compartiendo cenas y conversaciones profundas. Nuestra relación crecía, pero sin prisa, enfocada en sanar. Gracias por no abandonarme, decía. Sin embargo, la sociedad no perdonaba. En redes sociales, anónimos la atacaban, llamándola traidora. En su círculo conservador, era una paria. El golpe laboral vino cuando el CEO, influido por Javier, le pidió renunciar. Tu vida personal afecta la imagen de la empresa. Elena luchó, contratando un abogado laboral. Pero el estrés la enfermó: insomnio, ansiedad. Yo renuncié en solidaridad, encontrando un trabajo freelance. Juntas lo superaremos, prometí. Pero la realidad era dura: facturas acumuladas, soledad. Elena dudaba: tal vez debí callar. Mis hijos sufren. Intenté animarla: la verdad libera, aunque duela. Pero sus recaídas eran frecuentes. Y una noche, después de una visita de Javier exigiendo reconciliación, me dijo: quizá deba intentarlo por los niños. Herida. Discutimos: eso sería volver a la cárcel. Ella cedió. Pero la semilla de duda estaba plantada. La sociedad española, con su mezcla de progreso y tradición, amplificaba el drama. En Pride y Benz nos apoyaban. En familia nos rechazaban. Elena asistió a un grupo de apoyo LGTB, donde conoció historias similares: mujeres saliendo tarde, pagando alto precio. Me siento menos sola, admitió. Pero el conflicto ético persistía: ¿era correcto priorizar el amor sobre la estabilidad familiar? Yo reflexionaba sobre mi rol: ¿fui catalizadora o destructora? Una ex amiga me confrontó: rompiste un hogar. Defendí: Elena eligió su verdad. Pero la culpa me perseguía. El punto de no retorno fue una audiencia de custodia. Javier presentó evidencia de influencia inapropiada, citando nuestras fotos. El juez, conservador, cuestionó: ¿es este ambiente sano para los niños? Elena testificó con voz firme: amo a mis hijos más que nada. Mi orientación no me hace mala madre. Ganó custodia compartida. Pero el veredicto fue amargo: visitas supervisadas al principio. Celebramos en privado. Pero Elena lloró: pagué con su inocencia. Nuestra relación se fortaleció en la adversidad. Pero cada victoria traía pérdidas. Entonces, la reacción social: medios locales cubrieron el caso como escándalo corporativo, exponiendo a Elena. Perdió contactos profesionales. Y yo enfrenté discriminación en entrevistas. Esto es el precio de la autenticidad, dije. Elena, transformada, empezó a abogar: unió a un grupo activista, hablando de represión interna. Quiero que mis hijos vean que el amor es diverso. Pero el daño perduraba: sus padres no respondían llamadas. Y Javier amargaba las visitas. Meses después,
Elena y yo construimos una vida juntas en un piso modesto en el centro de Madrid. Los niños se adaptaban lentamente. Preguntando sobre tía Ana con curiosidad inocente. Elena florecía, más confiada. Menos atormentada. En el trabajo. Fundó su propia agencia de marketing inclusiva. Atrayendo clientes LGTB. Yo la apoyaba. Trabajando a su lado. Pero las cicatrices permanecían, noches de insomnio recordando pérdidas. A veces me pregunto si valió la pena. Confesaba. Respondía, mírate ahora, libre. Sin embargo, el despertar final vino en una reunión familiar forzada. Sus padres, tras meses de silencio, la invitaron. En Barcelona. Confrontaron, hemos reflexionado. Te queremos. Pero esto duele. Elena respondió, el dolor es mutuo. Pero negarme me mataba. Lograron una tregua frágil, visitas esporádicas. Aceptación gradual. Javier. Meanwhile. Encontró nueva pareja. Aliviando tensiones. Los niños prosperaban. Aprendiendo tolerancia. Nuestra relación. Forjada en fuego. Era profunda, no solo romance. Sino alianza contra prejuicios. Elena reflexionaba, la sociedad nos obliga a elegir. ¿Pero por qué no ambas? Familia y amor. Yo asentía. Pero sabía el costo, amistades perdidas. Carreras alteradas. Al final, Elena se convirtió en mentora para otras mujeres en situaciones similares. Compartiendo su historia en charlas. La verdad duele. Pero libera. Fue correcto priorizar la autenticidad personal sobre la estabilidad familiar tradicional. ¿O Elena debería haber sacrificado su identidad por el bien de sus hijos?